Estas enseñanzas quedan grabadas, mis hermanos, y usted las puede volver a saborear y a disfrutar con más calma en los próximos miércoles. ¿Listo? Ahora, quiero que por favor nos preparemos para mirar otra temática importantísima del Espíritu Santo. Yo estoy muy emocionado porque este mes vamos a hablar todo el tiempo del Espíritu Santo, ¿sí? Amo al Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando estaba en Barranca Bermeja, recogiendo bolas de golf, recogiendo bolas de bolo americano y de tenis, porque yo fui Cádiz de golf, Cádiz de bolo americano y Cádiz también de tenis. Y en esos 6 meses que estuve enfocado en ese trabajo, fueron los meses donde coloqué muchas de las bases de mi comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Aprendí a conocerlo como mi amigo íntimo, mi amigo fiel. Estaba fuera de casa, no tenía familiares, no tenía a nadie. Y fue la oportunidad para poder conocer más personalmente al Espíritu Santo de Dios. Y mucho de lo que hoy estoy comentando, o voy a comentar, tiene que ver con esas experiencias. ¿Sabían que el Espíritu Santo era necesario que viniese para continuar la obra, no solamente salvadora, sino la obra santificadora en nuestras vidas? ¿Sí? No debemos conformarnos solamente con la salvación. Ya estuvimos escudriñando en la entrega anterior que el Espíritu Santo también trabajó activamente en el proceso de la salvación. Ahora quiero que entendamos que el Espíritu Santo también desarrolla un trabajo supremamente importante, valioso, en el proceso de la santificación. Porque el fruto que verdaderamente corrobora que somos salvos es que estamos viviendo una vida de santidad. ¿Sí? Entonces yo no me enredo, por ejemplo, con aquellas personas que empiezan a decir, no, ¿usted cree que la salvación se pierde o usted cree que la salvación no se pierde? Yo no me enredo con esa pregunta que está muy mal formulada desde hace 500 años. Porque si me enredo en esa temática, pues van a pasar otros 500 años y vamos a seguir en lo mismo. Porque la pregunta no está bien enfocada. La pregunta correcta es, ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿He nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Y ahí es donde toca entrar a revisar cosas muy reales en la persona. ¿El Espíritu de Dios verdaderamente vive en mí? ¿El Espíritu de Dios verdaderamente ha hecho de este cuerpo mi morada? Porque Él solamente puede habitar en un cuerpo que ha sido regenerado en su espíritu por la obra de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que la obra de Dios, la obra redentora de Dios en el ser humano es completa. El espíritu lo vivifica, el alma la santifica y el cuerpo lo resucita. ¿Listo? Salvación completa. La del espíritu es una obra así, por soberanía y por pura gracia de Dios. Vivificar nuestro espíritu, porque todos nacemos espiritualmente muertos. La santificación es un proceso en el que nos encontramos todos los actuales hijos de Dios aquí en la tierra, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cada día vivir esa transformación y parecernos más a Cristo. Y la resurrección es la esperanza que estamos, valga la redundancia, esperando. ¿Sí? Que si viene Cristo en este momento y no hemos muerto, este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero si nos toca que nos lleven a la tumba, pues entonces un día resucitaremos con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, ¿sí? Pero vamos a tener cuerpo, ¿sí? No vamos a ser seres etéreos, vamos a ser personas que tenemos un cuerpo glorificado, diferente a las posturas de algunas religiones orientales. Entonces, ¿cuáles son las obras del Espíritu Santo hoy día en el mundo? Porque el Espíritu de Dios está activo en este tiempo. Qué tristeza que hay sectores de la iglesia que se conocen como cesacionistas, que están limitando al Espíritu Santo y le dicen al Espíritu Santo, no, es que el Espíritu Santo ya no hace milagros en este tiempo.
No, es que los dones espirituales eran para los primeros años o siglos de la iglesia, para poder colocar el fundamento inconmovible de los apóstoles. Y entonces convirtieron al Espíritu Santo en una cenicienta. No, mis hermanos. Por eso yo agradezco que dentro del proceso de restauración de verdades que comenzaron a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI y hasta el tiempo de hoy, una de las verdades que Dios volvió a restaurar para la iglesia a nivel mundial fue el mover pentecostal. Que ya se hizo notorio, no vamos a decir que su primera manifestación visible se dio en 1902 en la calle de Azusa, no, ahí ya se hizo notorio. Ahí ya prácticamente afloró lo que se venía cultivando de siglos atrás, con otras verdades que fueron restauradas. Pero ya en 1902 sale a flote ese mover tan poderoso, mis hermanos, del cual le agradecemos a Dios, porque hoy día, si todavía hay evangelio en este planeta Tierra, se lo debemos precisamente a Dios y al Espíritu Santo, que se ha movido a través de aquellos que han dicho: Espíritu Santo, yo sé que tú te sigues moviendo en este tiempo. Yo sé que tú sigues haciendo las obras de antaño, las haces ahora en este tiempo a través de la iglesia. El mover pentecostal ha restaurado nuevamente la verdad de que el Espíritu Santo sigue activo en la tierra. Se sigue moviendo con poder y con gran gloria. Ahora, lamento decir que del pentecostalismo clásico, que realmente puso un fundamento importantísimo para restaurar una verdad fundamental en el cristianismo, surgió lamentablemente un extremo, y es el neopentecostalismo, que es el que nos está avergonzando hoy día a la iglesia o al remanente fiel. Ese neopentecostalismo es el que está buscando la forma de poner en burla hasta las manifestaciones del Espíritu Santo. Uno ve iglesias donde realmente son puros shows, y entonces llega una persona nueva y dice: ¿realmente esto es cristianismo? Si esto es cristianismo, yo estoy como más cuerdo que esta gente. Porque han reducido la obra del Espíritu Santo a puro sensacionalismo y a puras emociones mal enfocadas. Yo sé que el Espíritu Santo puede tocarnos. El Espíritu Santo, si Él decide tumbarnos al piso, lo puede hacer. ¿Quiénes somos nosotros para resistirnos? Y yo creo que aquí más de uno ha tenido esa experiencia. Pero que ya empecemos a obligar al Espíritu Santo a que todas las veces que invoquemos al Espíritu Santo tiene que manifestarse de X o de Y manera. Lo mismo que con las famosas profecías. No, es que aquí se mueve el espíritu profético. Entonces aquí todo el tiempo cuando usted entra a esta casa, usted recibe palabra profética, que eso en realidad es pura palabra de adivinación. El Espíritu Santo es el que administra los dones. ¿Me entiende? Y tiene que haber orden. Ay, no, es que no podemos, porque es que nos tomó el Espíritu Santo y entonces empezamos a hacer una cantidad de shows. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden, no de caos. El Espíritu de Dios edifica, no confunde. El Espíritu de Dios edifica, no destruye. El Espíritu Santo de Dios ha sido puesto y se mueve actualmente en la iglesia, porque realmente Él sigue activo y presente. ¿Cuánto lo creen? ¿Y en dónde debe moverse principalmente el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Nos encanta que se mueva el Espíritu Santo en otros, ¿cierto? Mira, yo voy a pecar con lo que voy a decir, pero estoy pensando en voz alta. Yo renuncié hace muchos años a hacer encuentros. Yo participé en más de 50, 60 encuentros. Y en su tiempo fueron sus bendiciones y todo, pero cuando ya llegó el momento donde algo que se repite tanto y tanto y tanto, termina ya entonces cuadriculándose, y ya uno siente que uno tiene que obligar a Dios a hacer el esquema al que uno ya se acostumbró.
Y honestamente, mis hermanos, llegó un momento donde empecé a notar ciertas disparidades, ciertas cosas que no cuadraban. Y esto puede ser muy bonito emocionalmente y todo, pero yo veo que aquí ya Dios no está obrando. Aquí son puras emociones. ¿Cómo es posible que una persona que va a un encuentro y es la persona que más tiene experiencias con el Espíritu Santo, cae al piso y dura llorando y gimiendo y una cantidad de cosas y hablando en lenguas y impresionante, y llega a la casa e inmediatamente a los 2 o 3 días empieza a maldecir a su esposa, a sus hijos, empieza nuevamente a tener unas actitudes erróneas? Eso no encaja. Eso no es coherente. Ahora, si realmente yo tengo un encuentro directamente con la presencia del Espíritu Santo, lo mínimo que tiene que pasar es que soy mudado en otro hombre. ¿Sí o no? Es lo mínimo que tiene que pasar. El problema es cuando entonces queremos ya empezar a sesgar las cosas y decir, Dios se tiene que mover de esta manera y solamente lo puede hacer de esta manera. Y ese fue uno de los errores que empezó a generarse en el pentecostalismo. Que como empezaron a ver en ese mover que empezó a restaurarse, que inmediatamente se movía el Espíritu Santo y la señal evidente de su presencia activa en ese momento era que las personas empezaban a hablar en nuevas lenguas. Entonces sacaron una doctrina que no está en la Biblia. Y entonces dijeron los teólogos de esa corriente, dijeron: la única evidencia de que usted ha tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Y eso empezó a generar una carga terrible en muchos cristianos, porque muchos cristianos hacían fuerza para poder hablar en nuevas lenguas, y algunos hasta las hicieron, pero en su carne, y se autoconvencieron de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero resulta que cuando enfrentaron un tiempo de prueba, una dificultad en la casa, en la familia, que son las pruebas más fuertes, ¿qué cuentos de nuevas lenguas? Volvieron a salir las viejas lenguas. Porque ese es el problema cuando empiezan a sesgarse en las cosas y a obligar a que, es que Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace solo de esta manera. La Biblia me habla de la multiforme gracia de Dios. Dios obra de maneras que uno ni siquiera imagina. Así que aproveche cuando el Espíritu Santo realmente lo toque, cuando el Espíritu Santo realmente lo visite, aproveche ese momento porque va a ser un momento único. Aprovechelo, sea sensible, déjese llenar de la presencia del Señor. Pero no obligue dentro de 8 días a que el Espíritu Santo vuelva a hacer exactamente lo mismo. Porque ahí ya no va a estar el Espíritu Santo, sino que va a estar su propio espíritu manipulando sus emociones. Hermanos amados, las obras del Espíritu Santo hoy día son supremamente importantes. Escríbalas rápidamente. El Espíritu Santo convence de pecado y lleva al arrepentimiento. Juan 16, 8 y 9. Convence de pecado y lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo da al creyente la seguridad de la salvación. ¿Quién es el que da la certeza de que somos salvos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te da testimonio a tu espíritu y te dice, eres hijo de Dios. Si no tienes esa certeza del Espíritu en tu espíritu, significa que hay que seguir trabajando el tema de la conversión. El tema de la conversión. Nos han tildado, a los que creemos en el mover del Espíritu Santo, que nosotros no creemos en la seguridad o en la certeza de la salvación. Error, error. Busque teologías bíblicas y sistemáticas desarrolladas por teólogos y eruditos pentecostales y se va a dar cuenta que ellos tienen todo el sustento bíblico para decir, tenemos la certeza de la salvación. Tenemos la seguridad de la salvación. ¿Sí? El Espíritu Santo da dones espirituales, ya lo leímos. Él es el que reparte como Él quiere. ¿Sí?
Él es el que reparte como Él quiere. ¿Y anhelas algunos dones mejores? Anhélelos, anhélelos. Pero el Espíritu Santo es el que imparte los dones de acuerdo al propósito que Él tiene al haberte insertado en su cuerpo. Nosotros no nos metimos en el cuerpo de Cristo. Dios nos insertó en su cuerpo. Y por el Espíritu Santo de Dios es que hemos recibido esos dones. Porque ahora somos miembros de ese cuerpo y cada miembro debe tener una función. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Juan 16:13. Esa es otra obra poderosísima en este tiempo. Cuando el Espíritu de Dios está activo en nosotros, viene una persona y empieza a querer desplayar su Biblia frente a nosotros y demostrarnos que como que conoce mucho y sabe mucho. Y como que empieza a hablarnos mucho de hebreo y de griego y todo eso. Y si tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no te enfocas en el significado del hebreo y el griego, sino que te enfocas es en el fruto de esa persona. Y el Espíritu Santo te da testimonio: esta persona sí tiene mi fruto, esta persona no tiene mi fruto. Y puede tener muchísimo conocimiento, puede tener muchísima academia teológica, pero si realmente no hay fruto del Espíritu en esta persona, no pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es un extraño. El Espíritu Santo también intercede por nosotros y es quien nos ayuda a orar. Pastor, es que yo no sé orar. Pastor, yo no sé, por eso es que me da pereza orar, porque es que yo no sé orar. ¿Tienes el Espíritu Santo? Pues entonces, habla con el Espíritu Santo. Empieza a hablar con el Espíritu Santo y habla con Él porque Él está ahí en ti, Él es tu amigo. Y al Espíritu Santo: yo quiero aprender a tener una intimidad con Dios. Yo quiero aprender a conocer a mi Dios. Revélame lo profundo de Él. Espíritu Santo, yo no te tengo aquí solamente para que seas como un adorno. Espíritu Santo, yo te tengo a ti en mi vida porque te necesito. Espíritu Santo, eres clave en mi vida. Enséñame cómo tengo que orar. Enséñame cómo tengo que clamar delante de mi Dios. Romanos 8, 25 al 27. ¿Y sabe qué va a ser lo más hermoso? Que cuando el Espíritu Santo te empieza a enseñar a orar, Él va a cumplir su principal propósito, y es glorificar a Jesús. El trabajo principal del Espíritu Santo en nosotros es que Cristo sea glorificado. Y por último, el Espíritu Santo es quien va a tener parte en la resurrección de nuestro cuerpo. Va a tener parte en la resurrección de nuestro cuerpo. Romanos 8:11 y Filipenses 3:20 al 21. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque es el que nos entrega la esperanza de que un día esto que se va a enterrar en corrupción va a resucitar en incorrupción, para vida eterna. Vamos a recibir por el poder del Espíritu Santo, escúchame esto, un cuerpo que no podrá morir. ¿Listo? Un cuerpo que no podrá morir. Eso es lo que vamos a recibir. Y bueno, usted puede leer más abundantemente 1 Corintios capítulo 15 y va a entender y comprender que realmente Dios está allí presente. Quiero que por favor oremos en este momento y le agradezcamos a nuestro Dios por esa persona divina, el Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, y dígale: gracias, mi Dios, por la palabra que hoy me has entregado. Gracias, porque en verdad ha sido una gran bendición poder recibir toda esta información bíblica, toda esta herramienta bíblica para poder tener claro y poder tener definida la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa, no un apelativo de Jesús. El Espíritu Santo es una persona, según lo que hemos mirado en la Escritura. Pero no es cualquier clase de persona, y por eso no podemos reducirla al concepto literal que nosotros conocemos como persona humana. Es una persona divina. ¿Y por qué es una persona divina? Forma parte de la divinidad de ese Dios que es el único
único Dios, pero manifestado en esas tres personas. ¡Qué misterio! Y danos humildad, Señor, para no caer en arrogancia, para no caer en petulancia espiritual. Ayúdanos a comprender, Señor, algo básico. Una mente finita no puede entender a un ser infinito. Comprenderá algunas cosas que estarán reveladas a su nivel limitado, pero muchas de las cosas de su ser que son infinitas están vedadas a nuestro entendimiento porque son exclusivas de Dios. Y ese es uno de los conocimientos exclusivos de Dios, el misterio de la triunidad divina. Oh Señor, permítenos, Señor, tener esa humildad, esa sencillez en nuestro corazón para poder adorarte, para poder, Señor, acercarnos con confianza, sabiendo que lo que está en la palabra es lo que necesitamos para poder creer en ti. Lo que está en la palabra es lo que necesitamos para poder conocerte y entenderte y disfrutar, Señor, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dándote muchas gracias, mi Señor. Amén y amén.